Buenos días para todos, mi nombre es Luisa Fernanda Moreno Santos, pertenezco al programa de Ingeniería de Sistemas del UDR, Líbano Tolima. Estoy en la materia base de datos básicos y esta es la fase 1, reconocimiento general del curso. Vengo a hablarles sobre la definición de base de datos y sus avances, su origen que ha tenido. Entonces, base de datos. Es una colección de información organizada de forma que un programa de un ordenador o un computador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que éste llegue a necesitar. Una base de datos también es un sistema de archivos electrónicos, es decir, que se manejan electrónicamente en este ordenador. La base de datos tradicionales se organiza por campos, por registros y por archivos. El término base de datos fue escuchado por primera vez en el año 1963 en California. Su origen fue a partir o se desarrolló a partir de las necesidades de almacenar grandes cantidades de información o de datos, sobre todo desde la aparición de las primeras computadoras. El concepto base de datos ha estado siempre ligado a la informática. Ya en la década de 1960, como dije antes, fue donde por primera vez se dio inicio a estas generaciones de la base de datos de red y de jerarquía, ya que era posible guardar estructuras de datos en líneas y árboles en los ordenadores. Se tenía como meta también promover un análisis, diseño e implementación de los sistemas sistemas de datos más efectivos. En la década de 1970, Edgar Frank, un informático, definió el modelo relacional a la par del público, que creó una serie de reglas para los sistemas de datos relacionados. Este hecho dio paso al segundo nacimiento de la generación de gestores de base de datos. Y en la década de 1980, la investigación de la base de datos dio un giro en torno a la base de datos ya, pero orientada a objetos, o sea, tuvo un avance, las cuales estos han tenido bastante éxito a la hora de gestionar datos complejos. Se desarrollaron herramientas como Excel y Access del paquete de Microsoft que marcan el inicio de la base de datos orientada a objetos. Ya para el siglo XXI, es decir, en la actualidad, las tres grandes compañías que dominan el mercado de la base de datos es IBM, Microsoft y Oracle. También existe una gran variedad de software que permite crear y manejar base de datos con una mejor facilidad, donde cabe destacar que Visual Studio es su entorno de desarrollo integrado para los primeros sistemas operativos de Windows, que soporta varios lenguajes de programación. Dentro de estos lenguajes está el Visual C++, el Visual Numeral y el Visual Basic, que son como los más relevantes. También se están desarrollando las excepciones necesarias para otros tipos de lenguajes cuyo objeto va a permitir crear aplicaciones y sitios web que estos se puedan intercomunicar con estaciones de trabajo, páginas web y hasta con dispositivos móviles al mismo tiempo. Los avances y tendencias de la base de datos se dio gracias a los gestores de estos mismos, donde ya el administrador del sistema logra establecer configuraciones a través de la interfaz del usuario. Actualmente encontramos bases de datos de un alto nivel, como lo son los grandes y gigantes de la informática, que entre estos está Google, donde utiliza las bases de datos de tipo Big Tablets. Con el transcurrir de los años, la base de datos ha tenido demasiadas modificaciones para mejorar su estructura interna funcional con la inclusión de nuevas tecnologías como lo es con la multimedia, la imagen y el sonido. Es decir, la base de datos sigue avanzando y seguirá avanzando a medida que sigue transcurriendo el tiempo. Un ejemplo de la utilización de base de datos, yo como ejemplo tomé los datos de una universidad donde se obtienen tablas de la información de los estudiantes, tablas con la información de los profesores y tabla con la información de las carreras. Ya por último se hace una tabla donde tiene la relación entre todos estos datos que se recopilaron
Aquí pues está primero la información de los estudiantes, entonces ingresan los datos que se van a requerir. Luego la información de los profesores, se hace lo mismo con lo de los estudiantes, se ingresan los datos que se requieren. También la información de las clases se hace de esta forma para ya lo último pues obtener la relación entre estudiante y profesor, es decir, entre las tablas anteriores. Existen varios tipos de datos de la base, donde los datos son los objetos sobre los que opera un computador y son los hechos que se registran en una base de datos. Estos pueden ser diversos tipos, como lo son los numéricos, los lógicos y los caracteres alfanuméricos. Existen también los datos crudos, que son los que hablan cuando los datos no están organizados ni aportan una información de valor, o sea, pueden ser datos simples, no concretos. Existen los datos personales. Un ejemplo es cuando en un comercio o en una tienda online compramos algún artículo que por lo general pues nos solicitan una serie de información de datos personales de nosotros, como es el nombre, fecha de nacimiento, número telefónico, pues para culminar este procedimiento. Existen los datos operativos, que son los que van asociados a las operaciones de una organización. Un ejemplo de estos datos pueden ser los datos corporativos, donde son con el número de empleados, los nombres, la fecha de inicio de labores, el sueldo, vacaciones, bueno, los datos que vayan requiriendo, que pueden ser demasiados. Están también los datos científicos, pues como su terminología lo dice, ya son datos de la ciencia, de las investigaciones científicas. Aquí también se manejan demasiados datos, se generan son muchos los datos que se generan. Un ejemplo de esto puede ser la elaboración de la primera imagen de un agujero negro, donde se recopilaron 5 petabytes de datos digitalizados para pues poder realizar este tipo de base de datos. Muchas gracias por su atención prestada, pues esto fue simplemente el inicio, la apertura de la materia, que era el conocimiento de la terminología, de los conceptos básicos de la materia base de datos. Feliz tarde a todos.